Ahora sí, familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Obsesionados del Éxito. El día de hoy tenemos una entrevista con un gran empresario referente, una persona que ha llegado a lo que es la comunidad ya hace un tiempito largo, estuvo en nuestros retiros espirituales y la verdad que cuando llegó a nuestros retiros yo no sabía muy bien quién era, después en el proceso me daba cuenta que lo presentaban como caso de éxito de expansión. Y ahí me di cuenta que era un gran empresario. O sea, era una persona que el nivel de humildad que tiene es enorme, una transformación muy linda que ha tenido durante el proceso, también un cambio energético hermoso. Y la verdad que para mí es parte del sueño, ¿no? El poder entrevistar a empresarios como él, un joven empresario que tuvo un proceso enorme y lo ha llevado a resultados extraordinarios. Así que sin más, me encantaría, hermano, que prendas audio y que vayamos ahí presentándote, porque ¿quién más se va a poder edificar mejor que vos? Bienvenido. ¿Qué Yari. tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por Gracias la por tu tiempo y presentación también. energía. Bueno, vamos a avanzar un poco en este proceso y me encantaría que te presentes para que las personas te conozcan, los que están en vivo y bueno, también viendo la grabación. Ok, bueno, mi nombre es Shari Taft. Digamos, soy ingeniero en sistemas, trabajé muchos años en programación para Estados Unidos y eh, la verdad tuve un buen pasar siendo empleado y demás, llegué a ganar salarios como muy altos en su momento y siempre me gustó hacer contenido, me gustó el mundo de las redes y empecé a enseñar, a conseguir trabajos así en programación que estén buenos, igual que el que yo había conseguido. Y lo que empezó como una idea, un hobby, algo que arranqué haciendo con mis amigos y demás, fue escalando muchísimo, muchísimo a nivel de que hoy somos más de 650 personas. Y bueno, literalmente me dedico hoy por hoy full time a ayudar a otros programadores a que puedan conseguir trabajos en Estados Unidos súper bien pagos y en definitiva hay como muchos cambios de vida porque hay mucha gente que pasa de un nivel al otro, ¿no? Es decir, gente que quizás está ganando $800 por mes y ahora gana 5.000, 6.000 y demás, y obviamente es un cambio rotundo de vida. Así que hoy por hoy me dedico a eso y también cada tanto hago alguna que otra mentoría de marketing, es decir, como profesor, de hecho ahora en uno de los productos más, digamos, importantes de expansión, voy a estar como mentor de marketing y bueno, he ayudado a algunas empresas también a arrancar y a funcionar y la verdad que es otro área que me gusta mucho y que probablemente en algún momento esté haciendo algún negocio con eso también, pues me parece súper apasionante. Me encanta, me encanta. ¿Actualmente qué edad tenés? Tengo 31. 31. Me encanta. Joven, un gran joven. ¿A qué edad empezaste a emprender? Em, Así con el negocio estructurado como está ahora, yo diría más o menos que a los 28 aproximadamente. Ok. Y yendo un poquito más a tu infancia, vamos un poco a degradar tu historia y poco a poco avanzar en el proceso. Háblame de Yari y niño. ¿Cómo fue tu infancia? La verdad que la recuerdo como con mucho cariño. Siempre creo que algo que me caracterizó un montón y que veo que le pasa lo mismo no sé, por suerte hoy por hoy tengo muchos amigos que están en situaciones muy parecidas a la mía y veo ciertos patrones en común y uno es el tema de la curiosidad. La curiosidad y la inquietud en general, ¿no? De no aceptar quizás lo preestablecido o de repente, ¿y cómo funciona esto? ¿Y por qué esto es así? ¿Y nunca pensaste en hacer esto de esta otra forma? Y siempre me llamó la atención que a la mayoría de la gente no le llame la atención eso. Es decir, ¿no te genera curiosidad saber cómo funciona esto? ¿No te genera curiosidad esto, otro? Y siempre fui extremadamente curioso y en la curiosidad, bueno, recorrí de todo, o sea, eh, como que tuve muchas épocas. Tuve mi época que me obsesioné con el hacking, mi época que me obsesioné con las redes sociales, mi época que me obsesioné con los jueguitos. Después, no sé, con muchas cosas me he obsesionado. Y como que con todo lo que me he obsesionado, después como que veía que ese área de mi vida florecía porque me hiperenfocaba y desgranaba como ese micromundo y después pasaba al otro y bueno,
medio que fue así, con mucha curiosidad, mucho entusiasmo y cuestionando, ¿no? Que me decían, no sé, cuestionando todo, o sea, siempre fui como medio contrera. O sea, todo el mundo usa el reloj en la mano izquierda, yo lo uso en la derecha, o sea, cosas así que son, es como, no, está dictaminado que lo tenés que usar en la izquierda. Entonces, yo era como, bueno, ok, si hay que usarlo en la izquierda, entonces lo voy a usar en la derecha. O sea, solo de o sea, ¿por qué? ¿Quién dijo? ¿Por qué? O sea, bueno, todo ese tipo de cosas creo que me marcaron mucho y eso fue dirigiendo muchas de mis decisiones a lo largo de mi vida. En este proceso, ¿empezaste a emprender a los 28 o tuviste emprendimientos anteriormente? Tuve, pero, o sea, yo mi primer acercamiento con el emprendimiento, bueno, primero algo que siempre a mí me llamó la atención fue el hecho de, siempre tuve como el tema de un dolor de que quizás no sé, no tenía dinero, o sea, me acuerdo que siempre digo que yo fui a un colegio de gente adinerada, pero yo no tenía tanto dinero, o sea, como que mis padres hicieron un esfuerzo grande para mandarme a un buen colegio, y en ese buen colegio había gente de mucho dinero, y yo no estaba en esa situación y recuerdo como particularmente doloroso eso. O sea, por suerte y afortunadamente nunca me faltó amor, ni contención, ni nada, y para mí eso sin dudas es por lejos lo más importante. Pero sí me sucedía esto de que, bueno, no sé, mis amigos tenían la PlayStation 1 y yo no podía ni soñar con tenerla, y la tuve mucho más de grande y una usada. Y después me pasó con la PlayStation 2, y después me pasó que mis amigos viajaban a Disney, a Universal y todo eso, y yo no estaba, pero ni cerca de salir del país, ni a Uruguay. Y no sé, eran, no sé, a los 18 les regalaban un auto, cosas así que cuando era más chico las percibía como muy injustas, en el sentido de, o sea, esta persona no hizo ningún esfuerzo para tener esto y lo tiene. Y bueno, siempre tuve como esa sensación de, ok, si yo quiero este nivel de vida voy a tener que trabajar para conseguirlo porque a mí no me vino de arriba. Y bueno, y fue como que ese dolor, o no sé, o querer hacer planes y no poder porque, mira, sí, o sea, me encantaría que puedas ir acá, pero no hay plata, no, esto no se puede y bueno, nada, o sea, es como que me quedó muy grabado a fuego de decir, yo no quiero que nunca más en la vida a mí me pase de decir, recontraría este plan, pero lo dejo de hacer porque no tengo el dinero, cosas, o sea, es como que es algo que me caló muy hondo y es como que dije, no, o sea, no quiero que nunca, no quiero nunca dejar de hacer algo por falta de dinero, sino que quiero estar tranquilo, quiero tener un buen pasar, me gusta vivir bien, cómodo, invitar a la gente, ayudar a mi familia, o sea, es como que, bueno, por eso durante mucho tiempo de mi vida estuve muy desbalanceado hacia hacer dinero, descuidándome a mí como individuo, y bueno, después obviamente cuando lo logré, me di cuenta que ahí no estaba la felicidad que yo estaba buscando, y bueno, ahí arrancó otro proceso de evolución espiritual. Háblame de ese punto de llegada. ¿A qué resultado llegaste como para decir lo logré? Mira, a mí me pasaba que yo era ingeniero en sistemas, tipo ya recibido de la universidad, que ya conseguía trabajos, iba creciendo, iba cambiando muchas veces de trabajo, pero yo igual al fin y al cabo ganaba, como decirte, $800 por mes más o menos. Y para mí era extremadamente frustrante porque yo decía, ganando $800 por mes, no voy a nunca poder comprarme una casa. Y es como que decía, después de 6 años de la carrera, la verdad que creo que me merezco, eh, antes de los 50 poder comprarme una casa. Pero sin embargo, con esos ingresos era absolutamente imposible. Y me acuerdo que estando muy frustrado con ese tema, hablo con un amigo de la universidad que me dice, pero vos sabés que yo estoy trabajando para una empresa de Estados Unidos y gano 2.600 y yo le digo, ¿en serio? O sea, por el mismo trabajo que yo hago ganás más del triple. Me muestra una billetera virtual que se llama Payoneer y era cierto, tipo, ganaba más del triple que yo por el mismo trabajo. Y dije, bueno, listo, perfecto, ahora ya tengo un horizonte. O sea, ahora tengo que ver cómo hago para llegar a este nivel de empresas. Y ahí me empecé a enfocar y durante un año, año y medio me enfoqué únicamente en conseguir uno de esos trabajos.
Y yo creo que el gran punto disruptivo fue cuando conseguí mi primer trabajo para una startup en Estados Unidos que ganaba $4.500 por mes. Y ahí fue una locura. O sea, estamos hablando de prácticamente ser un por 6 de salario, pasar de 800 a 4.500. O sea, pasé de no llegar a fin de mes a de repente me sobra bastante dinero y en un año y medio, 2, puedo proyectar comprarme una casa. En un año y medio o 2, nada más. O sea, en re poquito tiempo. Y ahí como que empecé a despreocuparme completamente del dinero, en el sentido de, ok, o sea, lo que yo quiera hacer no está limitado por mi capacidad de ingresos. O sea, ahí ya podía viajar a donde quisiera, si quería comprarme un auto me lo compraba, si quería ir a cenar todos los días iba, o sea, no, como que pude empezar a vivir mucho más cómodo. Y bueno, después seguí yendo a entrevistas y bueno, llegué a conseguir un trabajo de $7.000 por mes en ese momento. Y, y la verdad que para mí fue tremendo, pero yo creo que ahí estuvo un poco el punto de quiebre. Y ahí es donde, por un lado, estaba muy contento, pero por otro lado sentí una especie de vacío existencial porque como que toda mi vida estuve añorando ese momento en el cual yo pueda no preocuparme del dinero y comprarme cualquier cosa que quiera y demás. Y cuando lo conseguí, dije, ok, me siento igual, pero con un numerito más grande en la cuenta de banco. O sea, y ahí fue como, no sé, sentí como que todo lo que hice no tenía sentido, porque era como, ¿para qué me esforcé tanto si igual me sigo sintiendo vacío, triste, eh, estresado y bueno, muchas cosas? Ni siquiera entendía cuál era el problema en ese entonces. Y bueno, y medio que ahí, frustrado por un par de cosas y demás, arranqué con mi counselor, esto habrá sido en el 2020, y ahí empecé un trabajo de introspección. Yo estaba desconectadísimo de mis emociones, bueno, muchas cosas que había que desandar, y bueno, y ahí empecé a darme cuenta de un montón de cosas que no era consciente, porque bueno, estuve durante muchos años obsesionado con generar más ingresos y solamente eso. Y bueno, y me di cuenta que, claro, yo como persona, como individuo, mis relaciones, o sea, había descuidado todo. O sea, es como que puse todas las fichas al único número que era generar ingresos y nada más. Y cuando lo tuve, bueno, me di cuenta que ahí no estaba todo lo que yo estaba buscando. Me di cuenta que era parte de, pero ni loco era todo, ni siquiera era lo más importante. Pero bueno, creo que fue un paso igual inevitable. O sea, siempre introspecto y digo, ¿y si hubiese arrancado por el otro lado? Y la verdad es que yo en ese momento, cualquiera que me hubiese dicho, pero igual mira que lo importante no es el dinero, yo lo hubiese desestimado en ese momento, porque necesitaba vivir esa experiencia. Y una vez que la viví, hoy por hoy, te digo con el diario del lunes, sí, efectivamente no estaba ahí lo que yo estaba buscando, pero bueno, fue interesante y me permití vivirlo por haber experimentado la experiencia. Hermoso esto que compartís, y vos sabés que se repite mucho en diferentes entrevistas que dicen exactamente lo mismo, como no está la felicidad y no está lo que parece que te promete en un principio. Más allá de todo esto, ¿con qué más te encontraste en el proceso como para decir, ok, tengo que ir hacia adentro? Bueno, muchas cosas que no comprendía. O sea, siempre fui una persona extremadamente lógica, pero sobradamente lógica, al nivel de poner la lógica en lugares donde no tiene sentido ponerla, de decir, no entiendo cuáles son los argumentos lógicos que hacen que mi familia me ame. No lo entiendo. O sea, es como, si yo no hago esto, o sea, era todo muy A, entonces B, y había cosas que no comprendía del índole de por qué, no sé, alguien me ama o eh, por qué alguien ayudaría a otra persona desinteresadamente. Es decir, es como que para mí en el fondo siempre había un interés oculto y no sabía muchas cosas que no comprendía. Yo en ese entonces estaba en relación, yo estaba desconectadísimo de mis emociones y medio que salía con una persona por salir, pero la verdad es que no lo sentía. No sentía amor por mi familia, ni tampoco por mí. O sea, estaba como desconectadísimo. Y, y bueno, y ni siquiera podía registrar qué emociones sentía. O sea, yo como que me estaba hasta orgulloso de no sentir emociones. O sea, es como que decía, la verdad, o sea, como que en algún punto me sentí invulnerable. O sea, en el sentido de
La verdad, puede pasarme cualquier cosa, que a mí nada me afecta y demás. Y si bien en ese momento era cierto, es, bueno, como dice el libro este, El Caballero de la Armadura Oxidada, o sea, es como que, sí, es verdad, no me afectaba nada para mal, pero tampoco para bien, o sea, hubo muchas experiencias que a mí me hicieron mucho ruido, o sea, yo cuando me egresé de ingeniero, o sea, era mi gran sueño después de 6 años de esfuerzo, estudio y demás, era egresarme de esa carrera, y cuando lo logré no sentí nada. Y cuando conseguí el trabajo que tanto estaba buscando, no sentí nada. Y es como que no importaba qué lograse, nada me daba agradecimiento ni satisfacción. Era como que todo era vacío, todo era inerte. Y eso me hacía ruido, porque decía, tan trucha es la vida. O sea, es como tan así es, que nada vale nada, y en realidad no, era una desconexión total conmigo mismo lo que estaba sucediendo. Y hablando de ese viaje, ya cuando entraste y viste tal vez la conexión, conociste partes de vos, ¿qué encontraste a través de ese proceso? Bueno, me acuerdo que lo primero que trabajamos, pues yo, como digo, no me podía, no, o sea, vos me decías, ¿pero qué sentís? ¿Enojo, tristeza? No sé qué siento, no lo registro, o sea, no te lo puedo decir porque no sé, y me acuerdo que en ese entonces me mandaron a hacer un ejercicio que a mí me sirvió un montón, que era de un libro que era en conexión con el niño interior o algo así. eh, y como que medio que todo arrancó, siempre lo cuento como que arrancó como por circulitos, o sea, como que primero arranqué amándome a mí mismo, y después arranqué como a amar a mi pareja, y después empecé como a amar a mi familia, y después a mis amigos, y es como que, pero como que no pude desbloquear el hecho de empezar a amar a nadie más mientras no me pude amar primero a mí, y fue para mí muy, muy loco, y de repente empecé a sentir cosas que no había sentido nunca. Seguían habiendo barreras, porque después en retiros espirituales con Mati, Siles y demás, encontré cosas y no sé, me permití a mí mismo cosas que no había podido experimentar, como llorar, que hacía como, yo hacía más de 15 años que no lloraba. Eh, no sé, me había permitido sentir amor. Yo siempre decía, no, eso es recurso y eso es de las películas, como que era muy, muy anti todo ese mundo. Y de repente, bueno, es que todo arranca porque yo junté dinero y quería comprarme una propiedad en Estados Unidos para ponerla en alquiler. Y junté, me la pude comprar y saqué un préstamo altísimo, como decirte, de $70.000 de deuda. Y me pasaba que es como, bueno, sí, compré la propiedad, pero ahora todos los días a la madrugada me despierto pensando en qué pasa si no puedo pagar ese préstamo y pierdo todo lo que tengo. Y de repente estuve en una cárcel mental de estar todo el día y todos los días ahogado mentalmente de, y si no puedes pagar, y si te despiden, y si te pasa esto, y si aquello, y si esto, y estaba extremadamente angustiado, triste, como que muchas veces me decía, ¿para qué me metí en esto? Y la pasé extremadamente mal. Tuve como un año esa deuda, y me acuerdo que, viste, como decís, lo recuerdo como de las peores épocas de mi vida. Es más, todo el tiempo estaba soñando el día que deje de tener esa deuda, porque era horrible. Y me acuerdo que cuando fui al retiro de Mati Siles en Expansión Infinita, me acuerdo que me sucedió que durante 2 días no juzgué a nadie, estuve tranquilo, estuve en paz, estuve en presencia, eh, sentí amor por el resto, no estuve pensando en la deuda, eh, y simplemente me sentí bien y agradecido y conectado con otras personas. Y ahí dije, mira, la verdad, yo no soy de este mundo, o sea, de este mundillo de la espiritualidad y toda la historia, pero es innegable que estoy viviendo algo diferente. O sea, que esto yo no lo había vivido nunca, y para mí es extremadamente loco. Y ahí fue cuando, bueno, ok, evidentemente también había muchos temas de ego, y es como, bueno, evidentemente, Yari, no te las sabes todas, entonces permitite vivir esta experiencia, deja de cuestionar lo que te dicen estas personas, porque
como que muchas veces me pasaba que los escuchaba hablar y decía, claro, esta persona entiende perfecto lo que a mí me está pasando. Entonces, si lo entiende también es porque lo debe haber solucionado. Entonces, callate, deja de cuestionar todo y querer controlar todo. Y viví la experiencia y cuando empecé a hacer eso, mi vida empezó a cambiar. De repente empecé a profundizar mucho más en la emocionalidad, en la espiritualidad y demás. Y como una cosa como que fue desbloqueando la otra. Y bueno, mis vínculos empezaron a cambiar, mi familia, mis amigos, mi pareja, mi negocio. Y bueno, como que eso para mí lo veo como un gran punto de partida. Siento que de ahí en adelante todo fue exponencial, o sea, literalmente respecto a ese momento creo que hice como, o sea, a ver, lo digo en facturación porque es un número medible versus como yo me sentía que quizás no es tan medible, pero desde ese entonces hicimos como un por 40 de facturación. O sea que no es solamente que me sentí mejor, me Para sentí dar un mejor. número así aproximado, para dar contexto del negocio que gestionás. Mira, yo en ese entonces con mi negocio estaba haciendo más o menos $3.000 por mes y ahora estamos, a ver, obviamente hay meses que más, meses que menos, pero más o menos en 120.000 Por mes. por mes, sí. Entonces, por eso digo que fue prácticamente un por 40, y yo considero que ese nivel de evolución en esa cantidad de tiempo no hubiese sido posible sin mi proceso de desarrollo interno. O sea, para mí, sobre todo al principio, un negocio crece tanto como crece su dueño. Entonces, literalmente, si yo hubiese empezado a poner trabas en la rueda, no hubiese crecido. O sea, literalmente se trataba de avanzar lo más rápido posible. Después, cuando tenés un negocio lo suficientemente grande, podés hacer que tu negocio dependa menos de vos y que lo que haga que siga creciendo sean los sistemas o que sea el equipo y ya no seas estrictamente vos. Pero yo creo que durante muchísimo tiempo el negocio es directamente proporcional a cómo creces vos. Y si vos estás estancado, el negocio se estanca. Es así. Me lo llevo. Ahí lo están poniendo ahí en el chat también. Eh, Hablarnos un poco sobre paradigmas, tal vez de cómo vos ves el dinero, los negocios. eh, ¿Cuál es tu visión con respecto al dinero? Mi visión respecto al dinero cambió muchísimo a lo largo del tiempo. Eh, Literalmente, bueno, todo me pasaba como un espejo, en el sentido de, yo cuando escuchaba a gente como Mati, Siles y demás, yo es como que lo que profundo, esto el Mati lo sabe y todo, o sea, está todo bien, pero yo lo que pensaba en el fondo es, esta persona está diciendo todo esto, pero lo único que le interesa es que yo le pague, o sea, lo único que quiere es mi dinero, no, a él no le interesa verdaderamente impactar y qué sé yo, o sea, sí, te interesa impactar en la medida de que te quedas con mi dinero, si no, no te interesa impactar, o sea, yo literalmente lo pensaba así. O sea, estaba muy en esa. ¿Y por qué lo pensaba así? Porque probablemente yo era así. O sea, entonces, y a mí lo único que me movía era el dinero. Entonces, claro, si a mí lo único que me movía era el dinero, yo por ende asumía que todo el mundo lo único que lo movía era el dinero. Y no era así, claramente. Hoy por hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Eh, y bueno, me sucedió que la verdad que como que experimentaba bastante rechazo en ese sentido, pero empecé a experimentar cosas que fueron como muy, muy trascendentales que me hicieron replantearme eso. Y yo creo que mis creencias respecto al dinero y demás han ido cambiando porque antes yo lo veía como lo máximo, como que no hay nada más grande que esto, porque obviamente fue lo que siempre me faltó. Y cuando, como digo, cuando lo tuve y vi que no era la gran cosa, es como que en cierto modo empecé a necesitarlo menos, empecé a entender que no me definía, o sea, a mí no me define mi facturación, ni para bien ni para mal, o sea, ni cuando te va mal en el negocio sos el empresario que pierde dinero, ni tampoco cuando te va excelente sos el empresario que se la sabe todas. O sea, no, para mí el resultado no te define en lo más mínimo.
Para mí lo que te define es tu actitud ante todo lo que va pasando, más allá de tu resultado. Y aparte de eso, para mí yo hoy de verdad el dinero lo veo simplemente como un vehículo de impacto. O sea, es como yo con más dinero puedo tener más impacto y con más impacto puedo ayudar a más personas. Y lo más gracioso de todo es que yo cuando escuchaba a alguien decir esto que estoy diciendo ahora, decía, sí, claro, está bien. O sea, es como diciendo, en realidad querés más dinero, o sea, no me vengas con esto de ayudar al resto. Y hoy por hoy lo vivo del otro lado, o sea, es como que de verdad lo siento así. O sea, es como que de verdad siento que con más dinero puedo llegar a más gente y con más gente, o sea, no sé. A mí hay historias de vida que no sé, me conmueven mucho de mis alumnos y demás, que, no sé, una madre que es soltera y tiene un hijo que es autista y necesita una profesora 24 horas al lado y no la podía pagar y ella estaba profundamente triste por no poder y gracias al servicio que proporcionamos, ahora lo puede hacer tranquilamente, puede ahorrar, está tranquila, está contenta que el hijo tiene todo lo que necesita. Y a mí eso me vuelve loco, o sea, me llena 100 veces más eso que un número más grande en mi cuenta bancaria. Y de esas historias tengo un montón, no sé, un chico de Perú que tuvo que darse de baja en el seguro médico porque no lo podía seguir pagando y ahora me dice, yo no podía pagar el seguro médico y ahora estoy viendo si el año que viene me compro mi propia casa. O sea, cosas así que vos decís, claro, o sea, de verdad o sea, hay gente que está cambiando su vida para siempre producto de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, esto es brutal y a mí eso me da un nivel de realización mucho más grande. Me pasa con mis alumnos, pero también me pasa con mi equipo. O sea, o sea, esto no va de mí. O sea, no, yo tengo un sentido de responsabilidad por mis alumnos, por mi equipo. Y siempre digo lo mismo, o sea, si yo facturase el cuádruple de lo que facturo, en mi vida cotidiana no cambia nada. O sea, yo hago lo mismo que hacía cuando era programador para Estados Unidos, hago lo mismo. Voy a los mismos lugares, vivo en el mismo barrio, mi estilo de vida es el mismo, no cambia nada. Entonces a mí hacer un por 20 de facturación ahora, a mí no me cambia en mi vida personal de Yari nada, pero sí sé que podría contratar más personas, podría ayudar más familias, podría impactar en muchos más alumnos. Entonces eso, la verdad que no, no me cambia nada a nivel ganar más, ganar menos, porque creo que está todo más que cubierto y ya no va de mí, ya va de impacto de ayudar a más personas y cuando a lo mejor digo, pero ¿por qué me complico la vida? Si podría ya dejarlo estable, trabajar más bien poco y demás, y después es como, bueno, es que no se trata de vos, o sea, yo a mi equipo lo veo como mis hijos en algún punto, en el sentido de, o sea, si vos sos padre no podés abandonar a tu hijo, porque no, la verdad, sabes que estoy cansado, que mi hijo no coma, o sea, no podés hacer eso. Va, en realidad podés, pero no me veo haciéndolo. Eh, entonces, es como que yo pienso igual de mi equipo, o sea, es como, a ver, ¿puedo soltarle la mano e irme a una palmera en Hawái? Sí. ¿Quiero hacer eso realmente? ¿Me veo mi imagen de éxito soltándole la mano a todo mi equipo? Y la verdad que no. Entonces es como que hay un sentido de responsabilidad mucho más allá de mis preferencias individuales. Y eso me hace ir como más para adelante. Me lo llevo. Acá viene algo muy importante y es como muchas veces dentro del paradigma social se ve al que tiene dinero como egoísta, como que piensa en sí mismo. Y ahora, conociendo a una persona que tiene un negocio que hace una facturación aproximada de $120.000 mensuales, o sea, yo soy claro testimonio de que tu pensamiento es, estoy pensando en los demás y por eso ni siquiera dejo de hacerlo cuando tranquilamente podría parar de alguna manera o crear un sistema que te permita tal vez no facturar lo mismo, pero sí vivir cómodo. Sí, es que es absolutamente así. De hecho, en este tiempo he conocido empresarios muy grosos, o sea, al menos el empresario más grande que yo conozco es un tipo que tiene 30 empresas y tiene más o menos un patrimonio de 300 o 400 millones de dólares. Y me di cuenta hablando con él que el tipo decía, o sea, yo le preguntaba, pero cuando tenés 300 o 400 millones de dólares, cuando tenés 500 propiedades, 500, o sea, ya pueden vivir 25 generaciones hacia abajo
o sea, yo me imaginé cuál era la respuesta, pero igual se lo pregunté, le pregunté, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no soltás todo, vendés todo y te dedicas a vivir 25 generaciones hacia abajo tranquilamente sin problema? Y el tipo me dijo, porque yo tengo en total, no sé, como 800 empleados, son 800 familias y no laburo no, o sea, no trabajo para mí. O sea, y el tipo me decía, yo soy un benefactor social, o sea, em, y no puedo soltar esto, o sea, no, y a mí no me va a cambiar nada, o sea, yo tener 40 propiedades o tener 300 es lo mismo, ¿no? Yo no voy a pasar hambre nunca, voy a estar bien siempre, etcétera, etcétera, pero no va de mí, ¿no? Y para mí es eso, o sea, en general se suele operar así, no digo que sean todos así, yo creo que la mayoría igual sí son así, porque si lo haces por mero egoísmo, no sé, mi creencia es que no llegás muy lejos. O sea, podés llegar lejos, pero odiando el camino. O sea, es como que no sentís propósito, eh, y no va a haber número en tu cuenta bancaria que llene un vacío existencial. O sea, si hay falta de amor en tu vida, no hay número en la cuenta bancaria que te vaya a hacer sentir amor o que te haga sentir agradecimiento o merecimiento o lo que sea. O sea, no. Entonces vas a estar en una búsqueda eterna de creer, no, es que con 100 millones no soy feliz. Ok, debe ser porque a los 300 millones sos feliz, no vas a ser feliz nunca. Pero yo creo que la mayoría que lo logra así de forma sostenible a lo largo de los años es porque realmente ya entendieron que no va de ellos. O sea, y es irónico porque cuando te estás enfocando en llenarte los bolsillos, la gente lo percibe y no quiere pagarte o genera menos ganas de... Y cuando la gente se da cuenta que no te interesa, o sea, que no lo necesitas, no te mueve esto, la gente se vuelve loca por pagarte. Es como, o sea, cuando se nota que no lo necesitas, la gente hace fila para darte su dinero. Y cuando es al revés y todo lo que necesitas en la vida es dinero, se genera como el efecto contrario. Y a mí me pasa, no sé, yo me introspecto un montón el tema de la mentalidad de abundancia y mentalidad de escasez. Y me pasa todo el tiempo que, por ejemplo, cuando recién arrancaba con mi negocio, capaz que me venía un cliente que era medio malo, o sea, en el sentido de se quejaba de todo, no hacía nada, me pagó en 500 cuotas, no era proactivo, no importaba qué cantidad de contenido le des, siempre era insuficiente y toda la historia. Y yo me acuerdo de decir, ok, pero no le quiero dar la devolución del dinero porque no sé si va a haber otro y si le devuelvo el dinero, etcétera. O sea, como medio con mentalidad de escasez. Y hoy por hoy eso lo veo radicalmente distinto. Es como, ok, se está quejando, devolver el dinero y me siento congruente yo devolviéndote el dinero porque es lo que mi yo más elevado haría. Me estoy quitando un problema de encima porque la verdad que un mal cliente te da mucho más trabajo que 100 buenos clientes. Entonces es como que hasta estoy feliz porque yo siento que con mi negocio estoy construyendo mi trabajo soñado. Y en mi trabajo soñado no tengo un cliente así, ni tampoco tengo un miembro de mi equipo así. Entonces, cuando veo que hay alguien que no me va, directamente prefiero ser congruente conmigo mismo, devolverle el dinero, pedirle disculpas y ya está. Y seguir día a día trabajando como no sé, en mi vida soñada. Y en mi vida soñada no lidio con esas cosas. Y cuando la gente ve que no lo necesitas, muchas veces baja un cambio. O sea, a mí me ha pasado que gente que se estaba comportando así, cuando le digo, igual, tomá, te devuelvo la plata, y te dicen, no, bueno, está bien, disculpa, sí, medio estaba un poco pesado, no, pasa que me peleé con mi novia, qué sé yo. Bueno, listo, y se quedan y ya no se quejan más. Y ahí es como que para mí, no sé si es que internamente te están probando a ver qué tanto lo necesitas y si estás desesperado o no sé si estaban buscando pelea y cuando les devolviste la plata sin pelearte, como que no encontraron lo que estaban buscando. No sé qué es lo que los lleva a hacer eso, pero sí puedo decir que mucha gente que estaba muy quejosa, ante ver que no lo necesitas, aflojan. Inclusive me ha pasado en relaciones amorosas eso mismo, que decir, mira, la verdad, no tengo ningún problema, si todas estas cosas te parecen mal, no salgamos, no hay ningún problema. Y ahí de repente te dicen, no, pará. Bueno, no, está bien, sí, quizás yo me equivoqué, coso, es como,
Cuando te ven que no estás necesitado, las reglas del juego cambian radicalmente. Mentalidad de abundancia. ¿Qué es la abundancia para vos? Para mí la abundancia es como decidir las cosas, o sea, para mí la abundancia va más allá del dinero. La abundancia es, para mí en algún punto, lo que vos estás y no estás dispuesto a tolerar, en el sentido de, si yo tuviese 50 buenos amigos, ¿toleraría que mi amigo esté con mi novia? Y probablemente no, porque tengo otros 50 buenos amigos que eso no lo hacen. Entonces, mi yo más elevado, que tiene 50 buenos amigos, no toleraría esta actitud. Entonces, por ende, no la tolero. Y lo mismo con el dinero. Si yo tengo 600 buenos clientes, tolero uno que se queja de todo, me paga poco, y no para de insultar al equipo. Y la verdad que no, porque tengo otros 599 que son buenos clientes. Entonces, bueno, y lo mismo con una pareja. Si yo tuviese 50 personas espectaculares queriendo salir conmigo, ¿yo toleraría esta actitud que está teniendo esta chica ahora conmigo? Y la respuesta es no. Entonces, cuando la respuesta es no, listo, ok, mi yo más elevado a esto le dice que no y ya está. Y quizás, obviamente, no sé, en el área de relaciones o algo así, quizás por química, por cosas, hay una inclinación hacia justificar lo injustificable. Y cuando lo pienso en esos términos, es como si yo tuviese otras 50 otras buenas opciones. ¿Aceptaría esto? Y cuando la respuesta es no, se terminó la discusión. Y para mí eso es abundancia. Wow. Nunca había escuchado esa definición de abundancia porque la mayoría de las personas, bueno, los seres humanos, buscamos la abundancia afuera, como algo externo, o tal vez como decimos, no, es la mentalidad de abundancia, pero vos hablaste de autoconcepto, o sea, el qué tolero y qué no dentro de mi vida. Eso es abundancia, y es clave eso, es muy clave, lo super llevo. Acá hacían una pregunta, que la quiero traer y ya vamos finalizando con las últimas preguntas. Después decime vos cualquier cosa con el tiempo, hermano, no hay ningún Yo estoy problema. 10 puntos, ¿no? Hoy justo es un día tranquilo, así que lo que Listo, vos listo, necesites de me una, de quedo. una. Ahí están en el chat, pueden hacer preguntas, no hay ningún problema. Y bueno, pregunta a Grecia, ¿qué consejo le darías a esas personas que tienen miedo a emprender y vivir en libertad? ¿Alguna reflexión para que haya un despertar, dice? Yo creo que obviamente depende mucho del punto de partida, eh, porque hay muchas variables involucradas. O sea, a mí me pasó que en toda mi familia nunca hubo ningún empresario, ni siquiera tampoco hubo ningún profesional. Entonces, es como que a mí me tocó derribar muchas creencias, de ser el primer profesional de la familia, de trabajar para el exterior, porque bueno, obviamente nadie, todo lo que yo hice en mi vida, nadie lo había hecho en mi familia. Y después cuando puse el negocio, bueno, obviamente, muchas veces lo que pasa es que si no tuviste la suerte de nacer en un contexto de empresarios, que la mayoría de la gente no tiene esa suerte, lo que te empieza a suceder es que, claro, todo tu entorno, tus amigos, tu familia, tus conocidos, etcétera, quizás te empiezan a aconsejar un poco desde el miedo, de no, no intentes, o sea, es peligroso, mejor apuntar a la seguridad, a la estabilidad, y para mí, no sé, para mí es, hasta te diría, un nivel de conciencia el tema de la búsqueda de estabilidad, seguridad y demás, o sea, es como no sé, o sea, para mí es simplemente amigarte con la incertidumbre. O sea, si vos me preguntás, Yari, ¿cuánto vas a ganar a fin de mes? No tengo ni idea. Y estoy ok con no tener ni idea. Pero hay gente que eso le destruye la mente. No saber cuánto voy a ganar, que exista la posibilidad de que yo vaya a perder. Porque muchas veces el sueldo de repente se convierte como en ese, entre comillas, seguro que yo siento, que igual después cuando tenés un negocio te das cuenta que el empleado tiene una ilusión de seguridad, pero es ficticia porque te pueden despedir en cualquier momento. O sea que ni siquiera lo que es tan seguro como realmente muchas veces la gente cree, pero es como que, al menos en mi cabeza, muchas veces todo lo que tiene que ver con dinero es una transición de gente insegura hacia gente segura. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
que hay un empresario que dice, ok, yo tolero no saber cuánto voy a ganar a fin de mes, tolero la posibilidad de perder plata, ganas mucho más y contratás a una persona que no toleraría esas cosas, obviamente por mucho menos dinero. Y eso significa que el que tiene el negocio tiene todo asegurado y sabe, no, en lo más mínimo. Pero bueno, es como una transición de gente insegura a gente segura, básicamente. Y, y para mí, como digo, mientras más sabes de negocios, más te das cuenta de cómo es todo medio, no sé cómo decirlo, de papel, en el sentido de que es todo ficticio, o sea, de que todo es extremadamente frágil. Y es como, bueno, sí, el negocio funciona y hace mucha plata, pero mañana puede reventar o puede no funcionar y es como que, y capaz que esta persona está ultra tranquila pensando que va a cobrar su sueldo infinitamente y quizás 2, 3 meses malo, te voltean el negocio y se acabó esa ilusión de estabilidad. Entonces yo lo que no haría es buscar estabilidad ni buscar seguridad y el proceso para mí interno que hay que hacer es amigarte con eso, es amigarte con, o sea, cuando vos estás de novio con alguien, no sabés si va a ser la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos. O sea, es como te tenés que amigar con la incertidumbre de que no sabés qué va a pasar de acá a 20 años con esa persona. Entonces, yo creo que con los negocios es lo mismo. O sea, nadie nunca te va a poder garantizar que te va a ir bien o que indefinidamente vas a tener un negocio exitoso. Y para mí, mientras más rápido te amigues con eso, mejor te termina yendo. Y obviamente soltando bastantes mentalidades, tipo la mentalidad de empleado, eso es otro trabajo. Pero bueno, eso. Vos iniciaste por la parte de empleado y cuando saltaste a la parte empresarial, ¿cómo hiciste ese cambio de paradigma? Bueno, es que para mí eh, eso fue gran parte de mi tema, o sea, como que yo me daba cuenta que cuando arranqué el negocio tenía un montón, o sea, me introspecto muchísimo yo. Yo todo el tiempo estoy cuestionando lo que pienso, cuestionando lo que me nace. Y a mí hay algo re importante que me pasaba. Yo, por ejemplo, lo de mentalidad de escasez y abundancia para mí es una religión. O sea, de hecho, un segundito, hay un librazo. Tipo, este libro a mí me súper cambió la vida. O sea, este libro es mucho, o sea, este libro lo lee todo el mundo pero nadie lo aplica. O sea, este libro es profundísimo y no va de dinero. O sea, va de dinero sí, pero no solo de dinero. Y yo me daba cuenta que en un montón de cosas, primero, para ahorrar, no sé, que necesitaba un editor de video y para ahorrarme el editor de video me ponía a hacerlo yo. Y después quería, no sé, todo era como, ok, necesito un flyer, ok, bueno, me pongo a aprender Photoshop para resolver este problema y todo, es como que todo lo tenía que solucionar yo con mis propias manos. Eh, y a su vez esto de, ¿y si le pago a un editor y después yo no tengo plata? Y ahí decía, ok, y acá estoy pensando con mentalidad de escasez. O sea, si yo creyese que detrás de esto hay un negocio de $100.000, eh, obviamente que no desperdiciaría mi valioso tiempo haciendo una tarea tan operativa como editar un video. Lo que sucede es que quizás yo no creo que al cabo de esto haya tanta plata, entonces por ende actúo con mentalidad de escasez. Eh, y bueno, y era cuestionarme eso todo el tiempo, me daba miedo invertir más en publicidad. De hecho, yo veo eso que cuando ayudo a negocios veo que es muy habitual que la gente tiene pánico de invertir en publicidad porque no está garantizado de que me va a volver. Y es como es que garantizado no está nada, ni siquiera tu empleo seguro está garantizado. Entonces es como, tenés que probar y el dinero va y viene, o sea, podés fundirte y volver a conseguirlo, o sea, para mí lo que no vuelve es el tiempo, y si estuviste 20 años procrastinando hacer tu negocio porque tenías miedo, eso es lo único que no vuelve. El dinero te podés fundir y volver a recuperarlo todo y ganar mucho más. Entonces, para mí va de eso, o sea, y no sé, y es cuestionar esto, de cuestionar de, ¿hace falta que yo como CEO de esta empresa me ponga a editar un videíto o un flyer? La respuesta al 99% de las veces es no. Entonces es como, bueno, ¿qué haría mi yo más elevado? Esto no lo haría, entonces no lo hagas. Igual, ojo, lo estoy diciendo y suena súper fácil, es súper difícil, en mi opinión.
a mí me costó no sé, por lo menos un año o un año y medio romper con ese patrón de decisión, porque capaz que la data la tenés, pero bajarlo al cuerpo es otra historia. Me encanta esta pregunta que ya la planteaste varias veces en la misma entrevista y es, ¿qué haría mi yo más elevado? Es una pregunta que te sirve como apalancamiento para operar desde otro nivel de conciencia. Absolutamente. Me lo llevo. Ahí anótenla porque es clave esto para tomar mejores decisiones. Eh, Últimas dos preguntas que te hago, y después, si querés, podemos hacer un tercero de la gente, pero ya últimas dos preguntas que te hago. La verdad que desde ya, muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo, tu energía, muchísimo valor. Mismo yo estoy acá full anotando, tomando nota. ¿Qué habilidades, conocimientos sentís que hoy, y más bien ves como empresario, teniendo un proyecto tan grande, impactando a tantas personas, que todo emprendedor o persona que quiere empezar a emprender debería desarrollar o aprender para poder escalar su proyecto? Para mí, o sea, si es un proyecto que ya está funcionando y vos lo que querés es escalarlo, pues para mí hay dos universos diferentes. Un universo es probar una idea de negocio, probar un producto, etcétera, etcétera. Y otro universo es, ya tengo el producto funcionando, la gente ya me pagó, la gente ya está contenta con este producto, o sea, ya está validado por el mercado este producto. Entonces, y quiero escalar esto, o sea, quiero esto llevarlo a más personas. Para mí, lo primero lo resolvés de una forma, lo segundo de otra, pero más allá de eso, yo creo que la respuesta en gran medida es marketing. O sea, yo creo que el problema de la mayoría de la gente que. Yo creo que el problema de la mayoría de la gente que quiere poner un negocio es que creen que el negocio se trata de hacer. Voy a tratar de ponerlo en palabras así sencillas, pero yo creo que el problema es que la gente cree que el negocio trata de lo que el dominio del negocio es. O sea, ahora lo explico más fácil. Por ejemplo, yo soy arquitecto y creo que si me pongo una desarrolladora me la voy a pasar haciendo planitos, o yo soy, no sé, qué sé yo, no sé, yo soy médico y creo que si me pongo un consultorio me la voy a pasar de consulta en consulta, con estudios, con esto. Y lo que te termina pasando cuando te pones tu propia empresa es que terminas haciendo todo menos la empresa hace, ¿se entiende? Es decir, a ver, yo hoy por hoy hago todo menos ponerme a programar, cuando se supone que es un negocio que gira alrededor de los programadores. Pero es así, yo veo que muchas veces el conflicto se experimenta porque me apasiona el coaching, me apasiona el fitness, me apasiona X cosa, entonces me pongo un gimnasio, porque como me apasiona el fitness, me pongo un gimnasio, y claro, ponerte un gimnasio de repente representa ponerte con un Excel, ponerte a hacer métrica, conseguir proveedores de las máquinas, etcétera, etcétera, y vos decís, ¿qué tiene que ver conseguir una máquina y ponerme a hacer un Excel con fitness? Y bueno, probablemente nada, pero esa es la diferencia entre ser un coach fitness y ser un dueño de negocio de gimnasios. O sea, son dos cosas absolutamente distintas y te toca amigarte con eso, y te toca amigarte con el Excel, y te toca amigarte con las métricas, y te toca amigarte con el marketing, y por eso para mí el problema que yo suelo ver es que quizás soy muy mediocre en marketing, pero creo que me va a ir bien porque, no sé, yo soy psicólogo. Y como soy excelente psicólogo, creo que si me pongo un negocio de psicología me va a ir bárbaro, porque claro, como soy buen psicólogo y pongo un negocio de psicología no puede fallar. Y en realidad falla completamente, porque el problema es que, está bien, vos podés ser el mejor producto, pero si la gente afuera no ve, o sea, no alcanza con ser el mejor, también tenés que parecerlo. O sea, si por ejemplo, si Messi no tuviese un manager que lo vende, que dice, loco, este es el mejor jugador del mundo, por más que el tipo sea el mejor jugador del mundo, el mercado no lo percibe como tal. O sea, si yo ni me entero que existís, da igual que seas el mejor, no te conozco. O sea, ¿por qué te voy a comprar si no te conozco? No sé quién sos, no. Entonces, ser el mejor y que nadie te conozca es lo mismo que no ser el mejor. Es lo mismo, porque no, el resultado final es el mismo, es que no te compran. Entonces, para mí, la clave es no solo ser bueno, sino también parecerlo. Y parecerlo es marketing.
es marketing 100% y el marketing te lleva a estudiar, te lleva a medir cosas con métricas, o sea, mi vida es un Excel. Y para mí, por eso, generalmente, si sos una persona muy lógica, te suele ir bien, porque un negocio es métricas y métricas y métricas. Por ejemplo, inclusive negocios que la gente prejuzga que no son tan lógicos, por ejemplo, Mati Siles es amigo mío, y, y Mati, claro, la gente dice, no, Mati, genio espiritual, etcétera, etcétera. Mati vive en un Excel, o sea, todo el día, todo el tiempo, no, que los costos, que los proveedores, que las ventas, que los sueldos, que el porcentaje de los closer, que esto, que aquello, y el loco tiene el negocio de espiritualidad más grande de Latinoamérica probablemente. Y eso no quita que tenga que pasar infinitas horas en un Excel tomando decisiones ultra lógicas, ultra operativas, y que cuando la gente romantiza, uy, qué lindo tener un negocio de espiritualidad, impactar cientos de miles de personas, la gente no se imagina estando con un Excel, se imagina dando el retiro, y el retiro es el 1% del tiempo de Mati y el 99% es el Excel. Entonces es como si no te amigas con el Excel, la vas a pasar extremadamente mal. Qué loco. Ahí está mi papá acá presente también en el Meet y justo ayer estábamos hablando del Excel. O sea, llegaste justo, que estamos ahí diseñando algo. Y bueno, qué hermoso esto que compartís, hermano, porque realmente das una mirada desde tu lugar, desde tu experiencia. Me encantaría que puedas compartir también cómo es el día a día de una persona que tiene un negocio con facturaciones de más de $120,000 o aproximado. Mira, esa pregunta sí siempre se me complica porque mis días son afortunadamente indeterminados, en el sentido de que yo tengo un problemita y es que me aburro de las cosas, o sea, me aburro en el sentido de que busco estar desafiado todo el tiempo y si algo yo ya veo que respeta un patrón, de que siempre es igual y todo, yo ya sé que es cuestión de tiempo hasta que yo me aburra y diga, no, esto no. Entonces, justamente cuando veo que hay una tarea que está muy repetitiva, la delego, y lo que termina pasando es, por cómo yo me manejo, es que todos mis días son diferentes. O sea, vos capaz me preguntás, ¿qué hiciste ayer? Y te digo, no, ayer entrevisté a 3 personas, fui a un evento, tuve, no sé, una entrevista y hablé con, no sé, una directora comercial, literal, es lo que hice ayer. ¿Y qué vas a hacer hoy? Bueno, hoy justo tenía, bueno, esta entrevista, después tengo otra, después creo que me junto a una cena de negocio con Mati, perdón, lo mencioné una banda, Mati, perdona, pero justo es muy Último amigo y me martes. junto mucho. Pero nada, o sea, es como que me pasa que no sé, ¿y qué hiciste la semana pasada? Y me fui a un mastermind 3 días a Río de Janeiro. ¿Y qué hiciste la anterior? Y estuve en el mastermind de expansión dando mentoría de marketing. ¿Y qué hiciste? Y es como, no hay rutina, ¿no? Y amo que sea así, ¿eh? A mí Lo único seguro es que cuando me despierto voy al gimnasio con mi personal trainer y después vuelvo y tomo los suplementos vitamínicos y ahí se terminó la rutina. Después el resto es vive tu propia aventura cada día. Wow. Me encanta porque viste que el desarrollo personal muchas veces propone como un ABC, no, vos tenés que hacer esto y esto y esto, y vos estás diciendo, viví al 100%. Total, Abriste la experiencia. es que sí, sí, o sea, igual banco los hábitos y yo tengo mis hábitos en el sentido de meditar, leer, entrenar, y eso te podría decir que son de las pocas cosas que yo te digo, esto se repite. Pero después lo demás, o sea, es más, de hecho para mí es una red flag. O sea, si yo veo que en mi cotidianidad estoy haciendo siempre lo mismo, digo, acá me estoy equivocando. Porque, o sea, para mí la gracia de una persona, de un SEO, la gracia del SEO es resolver lo no cotidiano. ¿Entendés? O sea, yo creo que en algún punto, no sé, un Steve Jobs, un Bill Gates y demás, los tipos son expertos en trabajar en la incertidumbre. Es como, no sé, mira, pasó este contexto mundial que era imprevisible. ¿Vos qué harías? Y yo haría tal cosa. Pero es una decisión completamente no repetitiva, única. Entonces, claro, para esas cosas esa persona es excelente e ideal. Ahora, si yo todos los días estoy completando un Excel con ciertos datos,
y siempre es lo mismo y hay que respetar un proceso definido, específico, etcétera, etcétera. Y quizás no tendría que ser yo el que lo está haciendo, tendría que hacerle, le explico, mira, esto es así, 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 te lo quedas haciendo y ya está. Y yo uso mi cabeza y mi enfoque en problemas no repetitivos, en problemas únicos. Para mí ahí es donde sacás a brillar tu... O sea, yo me autopercibo como un desperdicio estando resolviendo problemas repetitivos, porque yo si veo un problema repetitivo, en lugar de ponerme a resolverlo yo, prefiero definir un proceso y que ese proceso lo ejecute alguien más. Y listo. Y yo, o sea, y quizás mi problema único es crear ese proceso, pero una vez que está creado, yo ya no me encargo más de ese problema. Wow, qué poderoso esto. Creo que para el emprendedor esta es una data súper, súper elevada, o al menos para mí lo está haciendo. Si tuvieras que verte, y esto es por último, después si querés vos podés agregar algo más que quieras agregar, si tuvieras que verte por fuera a nivel mental, ¿no? Vamos a disociarnos un poco y te ves por delante, digamos. Y podés observar como, bueno, mira, la mentalidad de Yari hoy es esta y esto le permite estar todo el tiempo creciendo, como esto también, ¿no? Que esto es una manera de pensar, es romper patrones. Justo estaba viendo una entrevista de Tony Robbins que decía que la clave para crecer es reconocer patrones, usar patrones y crear patrones. Y vos lo que estás hablando es romper patrones y crear los tuyos propios, digamos, y después los volvés como a delegar a esos patrones que Sí. creaste. ¿Qué más podrías destacar de tu mentalidad? Mira, hay una frase, a mí me encanta Freddy Vega. Freddy Vega es un influencer de tecnología que hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero el 85% de las cosas que dice estoy absolutamente de acuerdo y me parece un genio, me cambió la vida. Y el loco tiene un video que a mí me reventó el cerebro y para mí me lo repito todo el tiempo. Y es que para mí hay una trampa en niveles intermedios de éxito. Hay una gigantesca trampa. Y la frase era, muchas veces lo que te llevó de 0 a 100 no te lleva de 100 a 1000. Y eso es tremendamente, te destruye la mente, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi papá, que lo veo eso, aunque igual ejemplos hay infinitos. Mi papá vino de un contexto ultra pobre, mega, mega pobre, y él encontró que trabajando para una empresa y poniéndose la camiseta, el tipo pasó de ser mega pobre a poder comprarse su casa, se pudo comprar su autito, pudo hacer algunos viajes al exterior y todo. Entonces, por un lado, como que decís, qué bueno, qué superación personal, una persona que salió de acá, llegó acá. Ahora, ¿dónde es que yo veo la trampa? Que nunca pudo salir de ahí. O sea, es como que en mi cabeza ya quedó cableado que la forma suprema de solucionar este problema es volviéndome empleado y poniéndome la camiseta, y ahora a mí nadie me va a cuestionar este chip mental, porque yo de esta forma salí de pobre a esto. Entonces esto para mí es incuestionable, o sea, esto es la Biblia, esto es mi religión, esto es incuestionable, ¿no? Esto no se puede cuestionar. Entonces, claro, ahí es donde decís, ok, esto me llevó de 0 a 100. ¿Cómo algo que me lleva de 0 a 100 yo lo voy a soltar? ¿Entendés? O sea, ¿cómo voy a dejar de hacer lo que me sacó de la pobreza? Es antiintuitivo, o sea, hasta suena estúpido. ¿Cómo voy a, o sea, no tiene sentido? Pero a su vez, pensar así te clava ahí donde estás. Y bueno, y es como esa incertidumbre de decir, bueno, ok, listo, lo que me llevó hasta acá, ahora lo tengo que dejar de hacer, aunque tenga miedo, porque obviamente siempre está el miedo de volver atrás. Pero bueno, es entender de que si vos querés seguir avanzando, y bueno, ya es otra cosa. Y a mí me pasó, qué sé yo cuando, no sé, yo pasé de estar muy complicado económicamente a, bueno, con un trabajito local en Argentina, llegar a cierta cosa. Y yo ahí tenía aguinaldo, vacaciones pagas, indemnización, y de repente, bueno, cuando quería comprarme mi casa, ok, listo, con esto pude subsistir y llegar a fin de mes y tener algún que otro gusto, pero de esta forma nunca me voy a poder comprar mi casa. O sea que si me quiero comprar mi casa, tengo que ir a otro mercado con otras reglas. Y cuando empecé a trabajar para Estados Unidos, ahí no tenés ni indemnización, ni vacaciones pagas, ni feriado, ni obra social paga. Y es como, bueno, ok,
o me quedo toda la vida con esto que ya sé que no me va a dar el resultado, o me aventuro a probar otra cosa. Y bueno, y cuando experimenté eso dije, ok, listo, pero ahora tengo un montón de reuniones, tengo que estar negociando todos los años cuántos días de vacaciones me voy, hago tareas repetitivas, quizás tengo un compañero o un jefe que no me gusta y no lo puedo cambiar. Entonces es como, bueno, ok, si yo quiero, y aparte también tengo un techo de ingresos, o sea, es como que yo no puedo escalar infinitamente mi sueldo. Entonces, ok, ¿no querés esto? Bueno, todo esto que te sirvió hasta acá, porque a mí me había servido para juntar hasta dinero para comprar mi casa, ahora lo tenés que dejar de hacer. Ahora tenés que hacer esto otro. Y cuando tu negocio lo haces funcionar porque te encargás de todo vos y entendés que tu negocio, cuando vos le dedicás 15 horas por día, tu negocio explota. De repente, ahora que estés trabajando 15 horas en tu negocio, es lo que está limitando que tu negocio siga creciendo. Uf, O sea, es como, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? Trabajo 15 horas y crece un montón, y ahora por trabajar 15 horas no crece más, y sí. Y ahora te toca dejar de trabajar 15 horas y empezar a delegar. Y es como, es todo el tiempo lo que decís vos, tipo, eh, ok, lo que me llevó de acá, del punto A al punto B, ahora lo tengo que dejar de hacer. Porque si yo romper quiero ir del patrones. punto B al punto C, no voy a poder. Qué poderoso esto que compartías, antiintuitivo, es como lo que la mayoría de las personas piensa como esto es lo que debo de seguir haciendo, Exacto. vos lo rompés. Exacto, es que es eso, es decir, uy, qué bueno, di con la receta del éxito. Y no, o sea, la receta del éxito la tenés que redefinir todo el tiempo. Eh, o sea, pero eso es algo normal de cualquier negocio. O sea, Steve Jobs, cuando estaba en el garage con el otro chabón, Steve Wozniak, no eran los mismos desafíos, problemas y demás que en el 2010 cuando estaban con el iPhone. O sea, son cosas absolutamente distintas. En una era una corporación mundial y en el otro estaban probando una idea de negocio en Estados Unidos. O sea, es diametralmente distinto. Redefinir la receta, me encanta. Hermano, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, la puedo hacer la última pregunta cortita, concreta, pero desde ya muchas gracias de verdad por tanto valor. Eh, Realmente nos llevamos mucho, mucho para integrar, para aplicar. Creo que esta última etapa literalmente rompió paradigmas de cómo veo yo, y creo que muchas personas si pudieron profundizar en esto también, el romper el patrón todo el tiempo es clave. Así que siempre termino las entrevistas como con esta dinámica y es si tuvieras la oportunidad de dar tu mensaje tal vez a vos mismo de hace 10 años atrás, 15 años atrás, eh, con tal vez un proceso totalmente diferente al que hoy estás experimentando, con un también estado emocional totalmente diferente, no específicamente a vos, porque muchas veces surge esto de no me diría nada porque todo fue perfecto, pero si alguien está en ese posicionamiento, tal vez sin propósito, creyendo que el dinero le iba a dar la felicidad y todo lo que venías pensando en ese momento hace 15 años atrás, eh, ¿qué te dirías? Yo creo que lo que me diría es, a ver, mien- yo creo que primero que nada me diría algo que para mí fue súper duro, que fue que vos ya valés, o sea, vos no necesitas tener tu resultado para demostrar que valés, vos ya valés de por sí, y que no dudes de que podés lograr absolutamente cualquier cosa que te propongas, o sea, em, como que a mí muchas veces me pasó pero podré ponerme un negocio, podré vivir de mi negocio, podré escalarlo, podré esto. Y medio que después de bastantes procesos espirituales, el podré se terminó. O sea, es como ya doy por sentado que lo que sea que quiera hacer lo puedo hacer y es simplemente decidirlo, pero no me cuestiono si puedo o no puedo, pero durante mucho tiempo sí lo hice. Entonces, eso, entendé que podés hacer realmente lo que quieras y mientras trabajas en vos mismo y en seguir evolucionando individualmente, literalmente podés lograr todo lo que quieras. Todo tiene su precio y vos sabrás si lo querés pagar o no, pero como poder lograr, podés lograr realmente lo que quieras. Gracias, hermano. Muchas gracias de todo Gracias a vos corazón. por el espacio, amigo. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido cómodo.
Gracias también a los que vieron la grabación y a todos los que estuvieron en vivo, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten los que están en vivo? Del 1 al 10, ¿cómo la pasaron? Ahí están poniendo gracias, muchas gracias. Gracias por tu compartir. Dios te bendiga, hermano. Buenos aportes, gracias. Hermoso. Hermano, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram? Así te siguen. Mi Instagram es ShariTaft. La verdad es mi Instagram es bastante técnico en el sentido de programación y demás. Ya se vendrá probablemente otro Instagram más de marketing, barra espiritualidad y demás. De momento, como digo, muchas veces me pasa que en estos contextos a lo mejor me dicen, uy, me encantó todo lo que dijiste, te quiero arrancar a seguir, y cuando me arrancan a seguir es como, claro, pero es full programación, nada que ver. Pero sí, ahí me encuentran. Así que obviamente lo que necesiten, inclusive si después querés volver a hacer otra charla o lo que sea, siempre ahí al servicio, amigo. Y gracias Me por el encanta, me espacio. encanta. Gracias a vos también. Y bueno, ya vamos a hacer ese live que quedó pendiente, así que estén atentos que vamos a estar subiendo los flyers. Gracias a todos los que vieron la grabación también. Creo que quedó por acá. Bien, vamos a cortar la grabación. Muchísimas gracias a los que vieron la grabación.